multimillonario está visitando la tumba de su hijo perdido cuando ve a una camarera negra llorando, sosteniendo a un niño cerca de ella. Lo que descubre a continuación le deja sin palabras. Este multimillonario es Mark, un poderoso hombre de negocios, acostumbrado a los focos y al éxito, pero también al dolor secreto de un padre que ha perdido a su único hijo. Aquel día, en el silencioso cementerio, lo único que buscaba era paz. Pero lo que vio sacudió todo lo que creía saber sobre la vida, la familia y la verdadera riqueza. Este encuentro inesperado le enseñaría que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en el corazón. Mark caminó lentamente por el cementerio, cada paso cargado de recuerdos y pesar. Su único hijo, Thomas, había muerto 2 años antes, arrastrado por una enfermedad devastadora que había destrozado su vida y la de toda la familia. Desde aquel día, Mark había venido a menudo aquí, solo, lejos de reuniones, contratos y negocios, buscando consuelo en el silencio de las lápidas. Pero aquel día, algo inesperado iba a cambiar su perspectiva. Al acercarse a la tumba, vio a una mujer negra, camarera de un restaurante cercano, sentada en el suelo, con lágrimas en los ojos, abrazada a un niño pequeño de ojos tristes. La visión no tenía nada que ver con la mundanidad y el lujo a los que estaba acostumbrado. Lo que no sabía era que aquella mujer, Marie, vivía una realidad mucho más dura que la suya. Divorciada, madre soltera, trabajaba duro para proporcionar una vida digna a su hijo. Soportaba la carga del cansancio, las facturas impagadas, las noches en vela y las esperanzas rotas. Sin embargo, a pesar de esta lucha diaria, tenía un fuerte vínculo con su hijo. Un vínculo que la mantenía en pie incluso en los peores momentos. Aquel día, María había acudido al cementerio por un motivo sencillo pero muy significativo: presentar sus respetos a un ser querido que también había fallecido. Lo que Mark no sabía era que sus historias se cruzarían de un modo que echaría por tierra todas sus certezas. El duelo no era exclusivo de una clase social o estatus, sino universal, compartido en silencio y soledad. Este inesperado encuentro cara a cara entre un multimillonario y una frágil madre iba a poner en marcha una serie de acontecimientos en los que el dinero se convertiría en un mero detalle, y la humanidad y la compasión tomarían por fin las riendas. El reto para Mark sería aceptar esta realidad, abandonar sus prejuicios, comprender que a veces la riqueza más preciada es la que no se puede comprar. Y para Marie, el reto era igual de inmenso: confiar, abrirse a lo desconocido, aceptar que una mano amiga puede cambiar una vida. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando empezó su historia juntos, una historia que demostraría que, incluso en las pérdidas más profundas, siempre hay un rayo de esperanza listo para renacer. Mark se quedó inmóvil por un momento, incapaz de apartar la mirada. Marie lloraba suavemente, acunando al niño que se aferraba a su mano como si fuera el único refugio del mundo. El multimillonario, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, sintió por primera vez que la impotencia le abrumaba. En ese silencio escucha el eco de su propio dolor, el peso que llevaba solo, oculto tras los muros del dinero y el éxito. Este encuentro brutal, sin glamour ni artificio, rompe todas las barreras. Mark se da cuenta de que las lágrimas de esta mujer son también las suyas, que la pérdida no conoce riqueza ni estatus. Ese día decide mirar más allá de las apariencias. Quiere entender, comprender de verdad lo que está pasando esta madre. Se entera de que Marie lucha por llegar a fin de mes, trabajando sin descanso para dar a su hijo un futuro que ella nunca tuvo. Sus días empiezan antes del amanecer y a menudo terminan tarde por la noche, entre el trabajo en un restaurante y un segundo empleo. Mark descubre la increíble fuerza que la mantiene en pie, a pesar del cansancio, a pesar de los juicios. En este mundo donde todo parece girar en torno al dinero, Marie es una heroína invisible, una mujer que se niega a rendirse a pesar de los golpes del destino. Esta historia le sacude hasta la médula. Decide acercarse a ella, no como donante, sino como hombre que reconoce en el sufrimiento un alma gemela. Los primeros intercambios son vacilantes, teñidos de desconfianza, pero también de una nueva sinceridad. Marie ve en este multimillonario un reflejo de sus propias luchas, aunque sus mundos parezcan estar a años luz. Poco a poco, crean un vínculo frágil pero real. Mark la invita a una cena discreta, lejos de las cámaras y los intereses. Quiere escuchar su historia, comprender sus sueños, sus miedos. Ella le habla de su hijo, de sus esperanzas rotas, pero también de su determinación de no dejar que la vida la doblegue. Mark comparte sus remordimientos, su sensación de fracaso como padre, el dolor de no haber estado ahí cuando su hijo más le necesitaba. Esta vulnerabilidad compartida los acerca. Ya no es un simple encuentro, sino el comienzo de una alianza inesperada. Juntos deciden crear un proyecto para ayudar a familias como la suya,
aquellas que son invisibles, olvidadas a pesar de sus luchas cotidianas. Este proyecto se convirtió rápidamente en su prioridad, una misión compartida que dio un nuevo sentido a su dolor. A lo largo de las semanas recorrieron los barrios, conocieron a otras madres solteras, a niños que crecían en circunstancias precarias, a mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. Cada historia refuerza su determinación. Mark, que pensaba que su dinero podía comprarlo todo, descubre la verdadera riqueza en esos encuentros humanos. Marie, que pensaba que su batalla era solitaria, encuentra en este hombre un aliado, una fuerza que nunca imaginó. Su trabajo juntos cambia la vida de muchos, pero sobre todo la suya propia. Aprenden a curarse juntos, a transformar el dolor en esperanza. La ciudad también empieza a cambiar poco a poco, gracias a sus acciones concretas y a su sincero compromiso. Las barreras sociales se derrumban, los prejuicios caen, sustituidos por una nueva solidaridad. Esta historia, nacida de un improbable encuentro en un cementerio, se convierte en un símbolo de resiliencia, compasión y renacimiento. Mark y Marie demuestran que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede brillar a través de quienes se atreven a tender la mano. Esta lección de humanidad trasciende las fronteras, recordándonos que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada, un dolor que merece ser reconocido, una fuerza que puede cambiar el mundo. El día en que todo cambió fue un día de tensión y esperanza. Mark, normalmente tan seguro de sí mismo en sus reuniones de negocios y negociaciones, estaba de pie frente a una asamblea formada por personas a las que nunca había conocido. Madres solteras, familias en dificultades, trabajadores olvidados por la sociedad, pero también representantes de asociaciones e instituciones dispuestas a pasar a la acción. Ese día no llevaba el traje del multimillonario implacable, sino el de un hombre roto, humano, dispuesto a revelar sus defectos y a luchar por un cambio real. Habló con voz temblorosa, pero llena de convicción. Empezó hablando de Thomas, su querido hijo, que murió demasiado pronto de una enfermedad que no pudo evitar. Habló de su profundo dolor, de su soledad, del vacío que su partida había dejado en su corazón y en su vida. Luego relató el inesperado encuentro con Marie, la camarera negra a la que había visto llorar en el cementerio con su hijo en brazos. Fue un momento de pura verdad, en el que depuso sus armas de hombre de negocios para convertirse en un padre herido que por fin había comprendido que el dolor no perdona a nadie, sea cual sea su condición social. Explicó cómo ese encuentro le había empujado a mirar más allá de su burbuja dorada, a ver la realidad del sufrimiento cotidiano de familias como la de Marie. Habló de su propia ceguera pasada, de su ignorancia y sobre todo de su deseo de reparar el daño, de construir algo que diera esperanza a quienes como Marie luchan cada día por sobrevivir y proteger a sus hijos. Marie, a su lado, tomó la palabra. Su voz, frágil a veces, tenía una fuerza inmensa. Habló de la dureza de su vida, del peso de sus responsabilidades, de los sacrificios invisibles que había tenido que hacer. Habló sin ira, pero con una sinceridad conmovedora, dando voz a todas esas madres que luchan en la sombra, a menudo olvidadas, a veces despreciadas. Contó cómo, a pesar de todo, no quería que su hijo creciera con miedo o en silencio, sino con confianza, dignidad y esperanza. Este momento de compartir conmovió profundamente al público. Las lágrimas rodaron por muchos rostros, algunos apretaron los puños, otros se miraron en silencio, conscientes de que lo que estaban escuchando iba más allá de un simple discurso. Fue una conmoción, una revelación colectiva. Mark anunció entonces la creación de un fondo especial financiado con parte de su fortuna personal para financiar programas de apoyo a familias monoparentales con dificultades, becas para niños, talleres de formación para madres y campañas de sensibilización para combatir los prejuicios sociales. No se trataba solo de dinero, sino de un compromiso real y duradero, una promesa hecha con todo su corazón. Fue un momento poderoso, en el que sentimos que había nacido algo real y profundo, pero aún no había terminado. En un gesto que sorprendió a todos, Mark declaró que abandonaba ciertos proyectos personales para dedicarse plenamente a esta misión. Quería que su vida cobrara un nuevo sentido, que el dolor de la pérdida se transformara en acciones concretas. Marie, conmovida hasta las lágrimas, supo que esta asociación iba mucho más allá de la filantropía. Era un puente entre dos mundos, una alianza para derribar barreras y construir un futuro mejor. Aquel día, la sala ya no era solo un lugar de reunión, sino el escenario de un cambio de época. Este clímax fue una explosión de emociones, revelaciones y compromisos, un momento en el que el sufrimiento personal se transformó en una fuerza colectiva capaz de transformar vidas. El dolor dio paso a la esperanza, el aislamiento a la solidaridad, y dos almas rotas encontraron en su unión la fuerza para sanar y seguir adelante. Era el comienzo de un nuevo capítulo,
en el que la humanidad, la compasión y la resiliencia ocupaban por fin el lugar que les correspondía. Cuando la historia de Mark y Marie se difundió por la ciudad, el impacto fue inmediato y profundo. Los habitantes, acostumbrados a vivir en divisiones invisibles entre ricos y pobres, se enfrentaron a una verdad que ya no podían ignorar. El sufrimiento, la resistencia y la esperanza que encarnaban estas dos personas derribaron las barreras sociales y reavivaron una solidaridad que había estado sofocada durante mucho tiempo. Los medios de comunicación locales empezaron a hacerse eco de su lucha, destacando no solo su historia, sino también la difícil realidad de muchas familias monoparentales y trabajadores precarios. Poco a poco, la imagen que se tenía de estas comunidades fue cambiando. Las asociaciones antes marginadas han recibido más apoyo, las iniciativas de autoayuda se han multiplicado y se ha creado un impulso colectivo. Los talleres de formación y los programas de ayuda puestos en marcha gracias al Fondo de Mark han permitido a cientos de familias vislumbrar un futuro más brillante y más justo. Pero más allá de las acciones concretas, es la transformación de las mentalidades lo que ha dejado huella en la ciudad. Los prejuicios han empezado a desaparecer, sustituidos por un reconocimiento sincero de las luchas de todos. Este cambio ha inspirado a otros a dar un paso al frente y contar sus propias historias de dolor y coraje. La historia de Mark y Marie se convirtió en un símbolo, prueba de que incluso los encuentros más improbables pueden desencadenar un cambio poderoso. En las calles, las conversaciones evolucionaron, las diferencias dejaron de ser barreras y se convirtieron en puentes. Este despertar colectivo ha dado lugar a una comunidad más unida y humana, donde todos se sienten escuchados y apoyados. La ciudad ha empezado por fin a curar sus heridas invisibles, animada por la fuerza de quienes se atrevieron a decir no a la indiferencia. Esta historia ha demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, tender la mano y reconstruir juntos un futuro mejor. Con el tiempo, Mark y Marie se dieron cuenta de que su encuentro, por improbable que fuera, había creado un nuevo camino, una luz en la oscuridad. Ya no era solo su dolor personal lo que guiaba sus pasos, sino el profundo deseo de transformar ese sufrimiento en algo positivo y duradero. Su lucha compartida se convirtió en fuente de inspiración para muchos, un recordatorio de que detrás de cada rostro, sea cual sea su origen o condición, hay una historia digna de ser escuchada y respetada. La ciudad, antes dividida, empezó a unirse en torno a valores sencillos pero poderosos: solidaridad, respeto y apoyo mutuo. Para Marie, este viaje fue un renacimiento, la prueba de que incluso en los peores momentos es posible encontrar la fuerza para levantarse de nuevo y construir un futuro mejor para su hijo y para ella misma. Para Mark fue una redención, una oportunidad de expresar su humanidad más allá del éxito material, de hacer las paces con su pasado y comprometerse plenamente con un presente lleno de sentido. Su proyecto ha seguido creciendo, tocando cada vez más vidas y recordándonos que la verdadera riqueza reside en el amor y la compasión. Esta historia demuestra que el dolor, por profundo que sea, no debe ser un fin, sino un punto de partida. Que la fuerza de un ser humano no se mide por su poder o su dinero, sino por su capacidad de amar, de perdonar, de actuar por el bien de los demás. Mark y Marie han escrito juntos un nuevo capítulo, un testimonio vivo de que incluso los encuentros más inesperados pueden convertirse en fuentes de luz, de cambio y de esperanza. Y mientras esa luz siga brillando, el mundo siempre tendrá la oportunidad de sanar, crecer y convertirse en un lugar mejor. No olvides suscribirte para no perderte nunca historias reales que llegan al corazón. Haz clic en me gusta y quédate con nosotros para descubrir más historias impactantes e inspiradoras.